Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado más rumores que una telenovela de horario estelar, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar de su ruptura. Pero no os preocupéis, no vamos a repetir lo que ya sabéis. No vamos a hablar de chismes vacíos ni de fuentes dudosas. Hoy vamos a explorar la razón que nadie te cuenta, la verdad detrás de la cortina, algo increíble. Antes de empezar, permitidme recordaros que os suscribáis al canal si queréis estar al día con todas las noticias, análisis y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Venga, dadle al botón, os espero. Perfecto. Ahora sí, vamos al lío. Desde que se confirmó su ruptura, Internet ha explotado. Teorías de todo tipo inundan las redes sociales. Que si infidelidades, que si diferencias irreconciliables, que si presiones profesionales. La lista es interminable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre os digo, hay que tomar todo con pinzas. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y matizada que un simple titular sensacionalista. Mert y Afra, como todos sabemos, se conocieron en el set de Yalan. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Su relación floreció en medio del rodaje, entre guiones, escenas y largas jornadas de trabajo. Y fue esa misma relación la que catapultó la serie a un éxito sin precedentes. La gente amaba verlos juntos, tanto como Seyran y Ferit, como Afra y Mert. Era una simbiosis perfecta entre la ficción y la realidad. Pero y aquí viene el primer punto clave, esa misma relación, esa misma simbiosis, también se convirtió en una presión constante. Imaginad por un momento lo que significa ser una pareja joven, intentando construir una relación sólida, mientras millones de personas observan cada uno de vuestros movimientos, analizan cada una de vuestras interacciones y juzgan cada una de vuestras decisiones. No es tarea fácil, ¿verdad? Pues ahora añadidle a eso la presión de ser los protagonistas de una serie de éxito mundial, con agendas apretadísimas, compromisos publicitarios, entrevistas y eventos. La cosa se complica aún más. La verdad es que desde dentro el equipo de producción y las personas cercanas a la pareja eran conscientes de la tensión que existía. No eran peleas constantes ni dramas exagerados, sino más bien una acumulación de estrés, cansancio y la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Y esto, señoras y señores, es un problema mucho más común de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, la necesidad de estar siempre en forma y la constante exposición mediática, todo contribuye a un nivel de estrés que puede ser devastador para cualquier relación. Además, hay que tener en cuenta el factor de la competencia. Aunque Mert y Afra se apoyaban mutuamente, el hecho de ser ambos actores jóvenes y ambiciosos inevitablemente generaba cierta rivalidad sana. Cada uno quería destacar, conseguir nuevos papeles y construir una carrera sólida. Y esto a veces podía generar fricciones y desacuerdos. Pero, ¿dónde está la razón que nadie te cuenta? ¿Cuál es ese elemento increíble que mencioné al principio? Bueno, aquí viene la bomba, la ruptura de Mert y Afra, al menos en parte, fue una decisión estratégica. Sí, lo habéis oído bien. Una decisión estratégica. Antes de que saltéis a conclusiones precipitadas y me acuséis de inventarme cosas, dejadme explicarme. Como os dije, la química entre Mert y Afra era fundamental para el éxito de Yalan. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, esa misma química comenzó a ser un arma de doble filo. La gente, el público, se había obsesionado con su relación. Tanto, que empezaron a mezclar la ficción con la realidad de una manera peligrosa. Las redes sociales se llenaron de comentarios exigiendo que Mert y Afra fueran Seyran y Ferit en la vida real. Fans que no entendían que lo que veían en pantalla era una interpretación, un trabajo. Comenzaron a acosar a otros actores de la serie, a sus amigos, incluso a sus familiares, exigiendo información sobre la relación de la pareja. La presión era insoportable. Algunos fans llegaban incluso a enviarles regalos no solicitados a sus casas, a esperarles a la salida del rodaje y a seguirles por la calle. El nivel de invasión de su privacidad era alarmante. Mert y Afra, al ser conscientes de esta situación,
se encontraron en una encrucijada. ¿Qué podían hacer para proteger su relación, para proteger su salud mental y para proteger a las personas que les rodeaban? La respuesta, por increíble que parezca, fue separarse públicamente. La idea, que surgió en conversaciones con sus representantes y el equipo de producción, era crear una distancia entre la imagen pública de la pareja y la realidad de su relación. Al anunciar la ruptura, esperaban calmar la obsesión de los fans, disminuir la presión mediática y recuperar cierto control sobre sus vidas. La estrategia era arriesgada, pero creían que era la única forma de salvaguardar su bienestar. No estoy diciendo que su relación fuera perfecta ni que no tuvieran problemas como cualquier otra pareja. Por supuesto que los tenían. Los problemas de comunicación, los desacuerdos sobre el futuro y las diferencias en sus personalidades también contribuyeron a la ruptura. Pero esta decisión estratégica, esta ruptura calculada, como algunos la llaman, fue un factor clave en su separación. Fue una forma de tomar las riendas de una situación que se les estaba escapando de las manos. Y ahora seguramente os estaréis preguntando, ¿pero siguen juntos en secreto? Todo esto es una farsa. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y tienen derecho a mantenerla así. Pero si analizamos la situación con objetividad, podemos llegar a algunas conclusiones. Lo que sí sabemos es que a pesar del anuncio de la ruptura, Mert y Afra han seguido trabajando juntos en Yalan. Han mantenido una relación profesional y respetuosa, demostrando una madurez admirable. Han sabido separar la vida personal de la profesional, algo que no es nada fácil. Esto demuestra que a pesar de la separación, siguen valorando su trabajo y su compromiso con la serie. Además, han sido vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de rodaje. No se trata de citas románticas ni de muestras públicas de afecto, pero sí de encuentros casuales, de salidas con amigos en común, de gestos que sugieren que su relación, aunque haya evolucionado, no ha terminado por completo. Se les ha visto tomando café juntos, cenando con el resto del elenco y asistiendo a eventos sociales. Estas apariciones conjuntas alimentan la especulación y dejan la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de cada uno. ¿Siguen siendo pareja en secreto? ¿Son solo amigos? ¿Están intentando reconstruir su relación? La respuesta, como os dije, solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. No es una simple ruptura, es una historia de amor, fama, presión mediática y estrategias de supervivencia. Para añadir aún más leña al fuego, algunas fuentes cercanas a la producción han filtrado información contradictoria. Algunos afirman que la ruptura fue real y definitiva, mientras que otros insisten en que Mert y Afra siguen manteniendo una relación especial, aunque no necesariamente romántica. La verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. Quizás la ruptura sirvió para que ambos se dieran cuenta de lo importante que son el uno para el otro. Quizás la distancia les permitió reflexionar sobre sus errores y valorar lo que tenían. Quizás simplemente necesitan tiempo y espacio para sanar y reconstruir su relación. Lo que está claro es que la historia de Mert y Afra está lejos de terminar. Su relación, ya sea romántica o simplemente amistosa, sigue siendo un tema de interés para millones de fans en todo el mundo. Y mientras sigan trabajando juntos, mientras sigan siendo vistos juntos, la especulación y los rumores no cesarán. Y ahora, permíteme hacer una pequeña reflexión. La historia de Mert y Afra nos enseña lo difícil que es ser una celebridad. La fama tiene un precio muy alto, y a menudo implica sacrificar la privacidad y la normalidad. Las estrellas de cine y televisión están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias necesidades. Merecen respeto y comprensión, y no debemos invadir su privacidad ni exigirles que sean perfectos. En el caso de Mert y Afra, debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si han decidido separarse, debemos aceptar su elección y desearles lo mejor. Y si han decidido seguir juntos, debemos alegrarnos por ellos y apoyar su relación. Lo más importante es recordar que la vida privada de las celebridades les pertenece a ellos,
y no tenemos derecho a entrometernos ni a juzgarles. Y aquí llegamos al final de este análisis profundo, de este viaje al corazón de la ruptura de Mert y Afra. Hemos explorado las presiones de la fama, la obsesión de los fans y la difícil tarea de separar la vida personal de la profesional. Hemos descubierto que en ocasiones, las decisiones más sorprendentes tienen motivaciones mucho más profundas y complejas de lo que imaginamos. En resumen, hemos visto que la ruptura de Mert y Afra no es simplemente una historia de amor que terminó. Es una historia de estrategia, de protección y de supervivencia en el despiadado mundo del espectáculo. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la privacidad y el respeto. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis encontrado interesante mi análisis. Si es así, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que la ruptura fue una decisión estratégica? ¿Pensáis que Mert y Afra volverán a estar juntos? Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal para estar al día con todas las noticias, análisis y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Dadle like, compartid y suscribíos. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao, chao.